todos, esto es Patercos, patronaje para creadores. Yo soy Andrea López y esta semana vamos a hacer una serie de 2 vídeos en los que voy a explicar cómo hacer la manga base y cómo transformar una manga base en una manga sastre. Esto lo voy a hacer porque la semana que viene voy a empezar a hacer también un ciclo cortito de unos 3 vídeos donde voy a explicar cómo confeccionar y cómo hacer el patrón de una chaqueta tipo Chanel. Así pues necesitamos saber cómo hacer una manga sastre para hacer una última modificación y adaptar el tipo de manga al de la chaqueta Chanel. Total, que si os interesa el tema de los patrones base, este vídeo lo tenéis que ver. La manga que voy a hacer hoy no es la que os doy en las fichas, es otra manera de hacer una manga base. La de las fichas también sirve, de hecho, si lo que queréis hacer es una blusa normal, tal, pues igual luego la frunces y tal, para ese tipo de transformaciones yo aconsejo hacer la manga base que hay en las fichas. Pero si queremos ir hacia una manga sastre, yo lo haría con esta. Así que nada, vamos a ello, y lo que sí que podéis usar son las tablas de medida. Pero como digo siempre, lo mejor es hacerlo partiendo de vuestras propias medidas. Que por cierto, para hacer el patrón de la manga necesitamos tener hecho el patrón del cuerpo base, porque vamos a tener que coger las medidas de la sisa como referencia. Como os comentaba, yo tengo aquí mi patrón de cuerpo base preparado, tanto del delantero como de la espalda. Lo primero que vamos a hacer para ir agilizando es medirnos las sisas del delantero y la sisa de la espalda, y nos vamos a apuntar la medida en un ladito de la hoja para tenerlas a mano. Además tendremos que tomar también la medida que va desde el costado hasta el aplomo de la espalda y hasta el aplomo del delantero. Para medir las sisas lo haremos con la cinta métrica. Si tenéis puesto el centímetro de costura, cuidado, se cose por dentro del centímetro de costura el contorno real del patrón. Y con la cinta métrica medimos de costado a hombro. Aquí me mide 20 la espalda. Luego desde el costado hasta el aplomo de la espalda me van 5,5, y en el delantero haremos lo mismo y nos apuntaremos la medida. Otras medidas que vamos a necesitar de referencia son las de la cajita. Si recordáis el patrón base delantero, y si no vais al vídeo y lo miráis, o a las fichas, hay una cajita dentro de la cual dibujamos la sisa. Pues tenemos que medir desde el costado el ancho de la cajita en la espalda, en mi caso es 3,5, y en el delantero me mediría 6. Y por último la altura del aplomo, que también es una medida que os viene como referencia en el patrón base, y en el caso de una talla 38 serían 4,25. Así pues, estas son las medidas que tenemos que tomar del cuerpo base, y ahora ya lo podemos apartar. Para empezar a dibujar la manga base tenemos que crearnos, como siempre hacemos con todos los patrones, un rectángulo de referencia dentro del cual vamos a dibujar el patrón. En este caso el rectángulo lo dibujaremos por el largo de la manga, que ahora le voy a poner 60, suele rondar por ahí. Escuadraremos tanto arriba como abajo, y el ancho del rectángulo tiene que ser el ancho de copa. ¿Cómo vamos a averiguar el ancho de copa? Pues bien, lo podemos mirar en la tabla de medidas más o menos, ¿vale? Guiándonos por el contorno de nuestra manga. En mi caso, si el contorno de la espalda era 20 y en el delantero era 19,5, mi contorno total serían 39,5. Total, si mi contorno es 39,5, iríamos a la tabla de medidas, a las medidas de la manga base, y en contorno de manga miraríamos a qué talla. Ya digo que esto es muy relativo, lo de las tallas, pero bueno, a qué columna
de talla se adecuaría nuestro contorno de manga. El mío, por ejemplo, 39,5 se sale, sería más 44 cuando yo uso una talla 38, pero bueno, total, que si vuestra talla se sale, las columnas siempre suman la misma. O sea, de la talla 40 a la 42 se suma 1,5, de la 42 a la 44 se suma 1,5, por lo tanto de la 44 a la 46 se sumaría 1,5 y así, respectivamente, más o menos. Por lo tanto, digamos que yo estaría en este caso en una 48. ¿Por qué? Pues porque luego vamos a bajar a la fila del ancho de copa y vamos a poner el ancho de copa de la columna donde está nuestro contorno de manga. En mi caso el ancho de copa sería de 22. Marcaríamos 22 y tendríamos el rectángulo. Y esto de la tabla os lo he explicado porque tengáis un punto de referencia por si no os aclaráis al principio. Ahora, la realidad, yo no hago las mangas así. No miro, justamente en el patrón de la manga no miro esto para nada. Si mi contorno es de 39,5, lo que suelo hacer es darle unos 10 centímetros menos de esta medida. Y una vez dibujada la manga, ya medir con el metro el contorno e irlo ajustando. Eso es lo que hago yo realmente. Porque por experiencia a mí estas medidas nunca me coinciden, nunca me quedan bien. Por lo tanto, me parece un método mejor el otro y además puedes controlar así la altura de la copa. Si la quieres más achatada o si la quieres más alta. Así que habiéndose explicado lo de la tabla, lo voy a hacer como lo hago yo siempre. ¿Vale? 39,5. Contorno de manga 10 centímetros menos serían 29,5. De hecho le voy a dar 12 centímetros menos, que serán 29, 27,5, pues 27 mismo va. Ahora ignorad esta rayita que quedará por aquí en el medio. Y altura de copa le voy a dar ahora unos 14. La altura de copa, poner que está una normal entre 14, 11, por ahí. Ya sé que esto os puede parecer muy a la Bartola, pero es que es así como hago las mangas y es así como mejor me funciona. Pues 14 de altura de copa. Muy bien, ahora tenemos que marcarnos en un lado la distancia de la cajita de la espalda y en el otro la cajita de la distancia del delantero. Voy a marcar en este lado la del delantero, que eran 6 centímetros. Y en este lado voy a marcar la de la espalda, que eran 3,5. Ahora estos dos puntos los vamos a escuadrar hacia arriba. Y en estas dos rayas que nos hemos dibujado es donde vamos a marcar la altura del aplomo, que era 4,25. Lo escuadramos. Y aquí nos sale un punto importante y aquí otro punto importante. Vamos a marcar el tercer punto importante, que será la mitad entre estos dos puntos. Este punto, la mitad, lo vamos a subir hasta arriba. Y esto será el punto más alto de la copa.
Teniendo ya estos 3 puntos de referencia, lo que vamos a hacer es con la regla de sisas o una regla de curvas, si no lo tendréis que hacer a mano alzada, vamos a dibujarnos la primera curva. Que vendrá de esta esquina al punto del aplomo. Aquí es donde en teoría nos debe salir el piquete de aplomo. Y aquí el otro lado. Ahora desde el punto del aplomo vamos a la copa. Como veis, la copa esta es altita porque el 14 centímetros ya empieza a ser una altura de copa grandecita, pero es lo que nos vendrá luego bien para la chaqueta de sastre. Muy bien, pues aquí tendríamos dibujada la copa. Ahora lo que vamos a ver es ver si estos números que yo he puesto así un poco al azar coinciden con la medida de nuestro contorno de manga. Esto es el contorno. Así pues empezaremos midiendo por un lado el recorrido del delantero desde el costado al centro y luego el recorrido de la espalda de costado a centro también. El recorrido del delantero eran 20 centímetros. Por lo tanto, vamos a medir y al llegar a los 20 nos haremos una marquita. Aquí tenemos donde nos llegaría la sisa delantera. Y ahora vamos a los 19,5 de la espalda. Que se nos queda por aquí. Como veis, no se llegan a juntar las dos, ha quedado ahí una separación de más o menos unos 2 centímetros, pero la verdad es que ha sido una buena medida. Normalmente ya os digo que en la copa se suelen beber un poco el tejido respecto al cuerpo, sobre todo en las mangas que son puntiagudas como esta. En las achatadas se suele intentar dejar la medida bastante similar, tanto en sisa como en manga, y además también tenemos que marcarnos la distancia de los piquetes, que debería coincidirnos más o menos con los puntos estos. Aquí eran 8 y efectivamente aquí coincide, y aquí eran 5,5, que nada, queda a medio centímetro de distancia, pero se corresponde bastante bien. Ha salido bien a la primera, pero podría no haber salido. ¿Qué hubiera pasado si la manga, en vez de medir 41,5 centímetros respecto a los 39,5 de la sisa, hubiera medido 45, 46, ¿no? Que eso ya es pasarse un poco demasiado. Pues que o bien modificando la altura de la copa o el ancho, tendríamos que haber ido jugando ahí y haber terminado de amoldar la manga. Total, que si nos pasa esto de que nos sobra un poquito, que de hecho es recomendable, en esa distancia, en este caso eran 2 centímetros, pues en el medio de esa distancia es donde vamos a marcar la mitad de la copa. Así tendremos que beber un centímetro en la copa del delantero y 1 centímetro en la copa de la espalda, así lo repartimos mejor. Y ahora ya pasando a la parte de abajo de la sisa, lo que podemos hacer es marcarnos la altura de codo, por si quisiéramos hacer alguna modificación, y si la quisiéramos pues una manga no estrechita que se nos ajustara y tal, pues ya sería
marcando la mitad bajando la mitad, el punto medio de la copa, con una línea perpendicular a la base. Ya lo que tendríamos, imagínate que nos toca aquí, tendríamos que dividir la mitad de la bocamanga a un lado y al otro. Si quisiéramos una bocamanga de 20 centímetros, pues 10 a un lado y 10 al otro y cerrarla. Yo la voy a dejar así porque para el próximo vídeo, que haremos la transformación en manga sastre, necesito que la manga caiga en recto. Como os he dicho, en la cajita os dejaré todos los patrones base que hemos hecho hasta ahora, incluido el del cuerpo base, que lo necesitamos para hacer el patrón de la manga. Y además en el post, que ya sabéis que también suelo hacer un post, ¿no?, de cada vídeo y tal, pues algunas veces con fotos, otras no, pues os dejaré también explicado un poco por escrito el tema este de la altura de la copa y del ancho de la copa, de cómo lo hago yo, por si acaso en el vídeo no ha quedado del todo claro. A veces cuando lo leemos es como que lo interiorizamos mejor. Así que, aunque de normal no pongo explicación en los posts de patrones base, solo pongo el vídeo, en este caso añadiré una pequeña explicación. Y nada más, si os ha gustado el vídeo ya sabéis que os podéis suscribir al canal, darle a me gusta y compartirlo. Además, tanto en Facebook como en Twitter estoy haciendo una especie de pequeños vídeos de 1 minuto como mucho, en el que pongo algunos tips de costura, así que si los queréis ver, abajo en la cajita tengo todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.